Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Espero que se encuentren muy bien. En esta clase vamos a comenzar con la unidad 3, que contempla lo que es el marco metodológico de la investigación de sus proyectos. Hasta ahora hemos visto lo que es el planteo del problema, objetivos, preguntas, hipótesis, que fue lo último que vimos. Y después abordamos todo lo que es el marco teórico de sus proyectos, en el cual se contempla lo que es el marco conceptual, que refiere al posicionamiento epistémico de los conceptos y de las variables que tienen sus problemas de estudio, y por el otro lado, los antecedentes en investigación que presentan sus problemáticas de estudio, ¿sí? Estos apartados corresponden a lo que es la primera parte de lo que es la introducción al nivel de escrito, que es a modo de un resumen de todos los elementos y componentes que ustedes van a contemplar en sus proyectos, y vendría siendo como un título primario, capítulo primero, vendría siendo lo que es el marco teórico, que es lo que ustedes debían construir y entregar. Bien, lo que vamos a comenzar en esta parte y en esta etapa es lo previo al trabajo de campo, que es el marco metodológico. O sea, vamos a empezar a construir el marco metodológico que refiere al cómo, ¿sí? Al cómo vamos a investigar, cómo van a ser sus investigaciones. Por lo cual debemos primero de establecer el cómo, debemos observar cuáles son las características que tiene su proyecto de investigación, qué tipo de investigación va a ser, por ejemplo, el tipo de muestreo, los instrumentos de recolección de datos, bien, y de ahí para poder pasar a lo que es el trabajo de campo propiamente dicho, que es como hemos hablado y que es lo que van a hacer en el mes de noviembre, que es el último mes que tenemos, ¿sí? La última etapa del proyecto que vamos a implementar. Después de eso analizaremos los datos y llegaremos a una conclusión. Mm, Comparto pantalla, si les muestro que este material lo tienen en el aula, bien, y vamos a ir viendo distintos elementos. Y más o menos en el orden en el que ustedes los tienen que elaborar. Bien, acá está el aula de ustedes, en el cual ven técnicas estadísticas utilizables en la educación física y su investigación, según el programa, el tema a desarrollar en esta unidad, pero ven que empieza con encuestas, medidas de tendencia. O sea, todo esto es más para el análisis de los datos, por lo cual vamos a trabajar primero sobre lo que son las categorías o lo que, digamos, la tipificación o identificación de sus proyectos de investigación para poder construir las herramientas eh, de recolección de datos. Pero bueno, antes que nada les aclaro sobre esto que eh, porque estoy trabajando en sí. Si bien les voy a compartir, acá tengo otro material también, además de Hernández Sampieri, que lo tienen en el campus, en material bibliográfico, en archivos, este otro material, pero bueno, acá lo tienen. Ahora, ¿por qué yo voy a un recurso como es la web? ¿Por qué? Porque la verdad que, si bien vamos a ver como las formas más básicas y que ustedes tengan que contemplar para este momento y para esta materia en particular, son algunos de los tipos de investigaciones, pero la verdad que hay muchísimas clasificaciones, según criterios, según autores, según un montón de aspectos. Nosotros acá vamos a abordar desde lo que son los criterios de clasificación de proyectos de investigación o tipos de investigaciones. Algo hemos hablado cuando hemos hablado de ciencia, ¿no? Los tipos de ciencia, los dos grandes campos de lo que es la ciencia básica y la aplicada, ¿se acuerdan? Bien, entonces vamos digamos, se presenta también desde lo que es la investigación, lo que es el tipo de aplicado y básico, ¿sí? Voy a ir al principio. Acá dice 15, son algunos, pero la verdad que son muchas más todavía. Bien, con respecto a lo que es, Ben pone, investigación pura o teórica. Esto es lo que responde a la ciencia básica, que se le llama pura o teórica. Voy a ir recordando los conceptos. Se refiere al tipo de investigación que busca relevar datos, ¿sí? Construir conocimiento, generar conocimiento nuevo para establecer una base epistémica, para poder después ser desarrollado el tema en búsqueda
posibles soluciones, ¿sí? Que eso vendría siendo el otro tipo de investigación que sale ahí, que es el de investigación aplicada, que apunta más a la concreción de búsqueda de soluciones. Y quiero aclarar algo importante acá. Una investigación jamás va a ofrecer una solución. O sea, jamás va a solucionar nada. La investigación no soluciona, ¿sí? La investigación lo que hace es generar nuevo conocimiento. Que yo pueda utilizar para solucionar algo es otra cosa, ¿bien? Pero la investigación no soluciona. Por eso nunca un objetivo de investigación va a ser solucionar o terminar con el bullying, supónganse, ¿no? Y esos son otros proyectos más de aplicación, más de extensión, que utilizan y se basan en conocimiento científico, que es el que sale de las investigaciones. Entonces, repito, tenemos estos dos tipos de investigaciones, pura o teórica, dice ahí también, y la aplicada. Entonces, piensen sus proyectos de investigación hacia dónde irían. Bien. Hacia qué tipo, perfil. A medida que vamos viendo los tipos de investigaciones, vayan tratando de identificar desde dónde salen sus proyectos, ¿no? Lo que ustedes creen y lo que tengan en duda lo van anotando y lo vemos en la clase que viene. Bien, según el nivel de profundización del objeto de estudio. Esto hace referencia al tema, es decir, qué tanto se sabe sobre el tema que yo voy a investigar. Y esto quiero aclarar algo sumamente importante que no refiere a lo que yo como investigadora sé sobre el tema. No, no importa lo que yo sé o no sé, en realidad. Acuérdense que la investigación siempre nos tenemos que correr, no es algo, yo investigo esto porque a mí me gusta. No, 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 no. O sea, investigamos esto porque se necesita, porque la sociedad necesita, bien, porque es una necesidad social emergente. No porque yo creo o quiero, ¿se entiende? Entonces, con respecto a lo que se sabe sobre el tema y la problemática que voy a estudiar es a nivel mundial. ¿Qué tanto se sabe? Y voy a poner un ejemplo concreto como es el COVID, ¿sí? Cuando comenzó todo este tema de la gente enfermarse y no se sabía qué era lo que estaba enfermando la gente o por qué se estaba muriendo la gente, estamos ante un tipo de investigación de corte exploratorio, ¿sí? Exploratorio, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, no sabemos qué es lo que vamos a investigar, simplemente algo que está matando gente, que enferma y mata gente. Eh, bien, a eso va lo exploratorio, como dice la palabra, a explorar, porque no se tienen elementos concretos como para, ¿sí? Llegar a saber. Después, lo exploratorio, en un nivel de evolución en cuanto al conocimiento, le sigue el descriptivo, el corte descriptivo. Bueno, ya sabemos un poco más, pónganse, es un virus. Bien, es un virus, se llama, le pusimos COVID. Bien, ¿de qué se trata? Bien, es lo que voy a proceder a describir. Es un virus que presenta tales formas, tales características, actúa de esta forma, eh, presenta reacciones positivas o negativas en base a qué, o en frente a. Bien, simplemente describe, como dice la palabra, describe el objeto de estudio que estoy investigando. Y por último, la tercera, que es la explicativa, que ya va más allá. Es cuando yo ya tengo más elementos teóricos para poder construir y para poder formular posibles o plausibles explicaciones a este fenómeno. ¿Por qué se inició? ¿Cómo es que se puede atacar bien? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede, sí, lo que sea? Entonces, eh, ¿se acuerdan eso que vimos en una clase teórica para ver los conceptos de teoría, enfoque y teorización? Bueno, en una teoría, cuando yo tengo este rompecabezas, por así decirlo, completo, ¿no? O tengo el marco del rompecabezas y tengo algunas piezas nada más, cuando cada una de esas piezas son los resultados de un proyecto de investigación. Entonces, tengo esas piezas, las me voy a encontrar, tengo poquitas piezas, me voy a encontrar frente a un proyecto de corte exploratorio. Bien. Eh, Cuando yo ya tengo más cantidad de piezas, perdón, me voy a encontrar ante un corte de investigación descriptiva. Y ya cuando tengo la mayor parte del rompecabezas completo, voy a hacer un tipo de investigación de corte explicativa, ¿sí? Miren, estos tres
categorías o clasificaciones son las fundamentales y las que se acuerdan en la mayoría de los autores. La van a encontrar ahí Hernández Sampieri ahí le agrega una cuarta que ahí les explico, pero estas son las tres, ¿sí? Y responden en base en línea a una evolución en cuanto en qué etapa de desarrollo se encuentra esa teoría no investigada o ese tema investigado que construye una teoría. Bien, Hernández Sampieri le agrega una cuarta que en realidad es la correlacional, o el tipo de estudio correlacional o investigación correlacional que habla y es propio de la investigación cuantitativa, que es la que ustedes van a hacer, cuando habla de que una de las variables, hablando de mis dos variables, depende directamente de la otra, proporcionalmente de la otra. Por ejemplo, que si una variable sube, la otra variable, ¿sí? Habrán escuchado variable dependiente e independiente, esta variable dependiente puede bajar o subir de acuerdo a cómo se mueve la independiente. Eso habla de no solo una relación como las otras, sino una correlación directa. Hay un enlace fuerte entre estas dos variables, ¿sí? Bien, acá no está igual, pero bueno, la pueden encontrar en el libro, la pueden encontrar. Esas principalmente son las clasificaciones como más básicas de lo que es a nivel entonces, de lo primero que ustedes van a tener que completar desde el marco metodológico, que sería el capítulo 2 o el título primario 2, van a poner lo primero es tipo de investigación y van a poner todos estos tipos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener varios, ¿sí? Por ejemplo, me olvidé de decirles en esto de exploratorio, descriptivo y explicativo, como va en un nivel de evolución, yo puedo tener dos. Puede ser mi investigación de corte exploratorio y descriptivo, puede ser ambos. O descriptivo y explicativo, o explicativo y correlacional. Pero nunca va a poder ser exploratorio y explicativo, por ejemplo, no, porque ahí es como que hay una incoherencia ahí, ¿bien? Entonces, puedo hacer esas combinaciones con este tipo de clasificación, pero con las otras, no, las otras que vamos a ver son una u otra, ¿se entiende? No pueden ser, bueno, en algunos casos ambos ahí vamos a ver, pero la mayoría son una u otra. Bien, vamos a sacar esto. Esto según el tipo de datos empleados, no solo según el tipo de datos empleados, en realidad cuando hablamos de cualitativo y cuantitativo también habla de un posicionamiento epistémico, o sea, cómo el investigador o la investigadora se para frente al objeto de estudio para observarlo y analizarlo y medirlo, ¿bien? Y en base a eso también va a determinar qué tipo de instrumentos va a utilizar para recolectar los datos y qué tipo de análisis va a realizar. Por lo cual, cuando hablamos de cual y cuanti, podríamos hablar desde un criterio más de lo metodológico, ¿cierto? Bien, ustedes acá sí lo tienen como más fácil, ¿por qué? Porque hemos dicho que metodología 1 está focalizado sobre lo que es la metodología cuantitativa y metodología 2 sobre la cualitativa. Por lo cual, ustedes acá van a tener que poner que su proyecto es de corte metodológico cuantitativo, como está acá, ¿bien? Y se pone, en realidad el discurso se pone, ¿no? Bueno, se tiene que decir no solo poner el tipo de investigación que es, sino por qué. ¿Por qué ustedes están determinando de que esta investigación, este proyecto, es de este corte o esta categoría? Entonces, fíjense, apóyense en la teoría, en las definiciones, para poder relacionar y fundamentar. Todo tiene que estar fundamentado, absolutamente todo, porque son identificaciones y son decisiones que ustedes toman, pero tienen que mostrar, yo voy a hacer esto por esto, o esto, ¿entienden? Todo tiene que estar fundamentado y justificado. Bien. Eh, Acá faltó una, puede ser, esto es quali, quanti, y puede ser mixto, quali, quanti, ¿sí? Mezclando los dos métodos. También lo vamos a ver, o tal vez en la 2 van a ver más en profundidad estos en realidad, pero por lo menos para que tengan en cuenta un poco de conocimiento sobre esto, que es bastante básico, pero es complejo, ¿sí? Bien. Otro criterio para poder categorizar los tipos de investigación es según el grado de manipulación de variables. Según el grado de manipulación de variables, ¿se acuerdan que Hernández Sampieri dice que para que exista problema científico debe existir dos o más variables, relación entre dos o más variables? Bien,
mis dos variables de estudio mínimo que yo tengo, eh, tienen que ser manipuladas en algún aspecto para que sea un experimento. ¿Qué quiere decir? Y voy a ir de lo más simple a lo más complejo. El no experimental es simplemente ir, observo tal cual se da la realidad, o sea, en forma natural. Yo no intervengo como investigadora, pero no intervengo no solo que explícitamente, que intervengo, bueno, voy a modificar esto, bueno, ahora les voy a hacer a los chicos esto, no, sino que de ninguna forma, si yo voy a observar una clase, por ejemplo, supónganse como el que tenía el proyecto que tenían las chicas, que era observar lo que era el deporte social en el desarrollo, cómo impacta el deporte social o algo así en la vida de los chicos. Bueno, van a ir a observar a los chicos clases y el investigador se convierte en una persona totalmente invisible. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros estamos así en clase ahora y viene una persona eh, X que ustedes conocen y se pone ahí a observarnos, va a alterar o modificar la cotidianeidad de la clase. Por lo cual, el investigador tiene que camuflarse de alguna forma para no intervenir o interferir en el muestreo, ¿bien? Entonces, en la recolección de datos. Entonces, no experimental es directamente eso, ir a observar literal cómo se da la realidad, cómo se da ese fenómeno en la naturaleza, ¿no? En su naturaleza. Cuasi experimental es cuando yo tomo alguna de esas variables y las manipulo, la modifico. Por ejemplo, los chicos que tienen el proyecto del sistema de entrenamiento de la fuerza, bueno, decir que ellos puedan tomar, decir, bueno, no, vamos a trabajar, podríamos trabajar sobre la manipulación de, o ir viendo cómo se afecta, si resulta, si es más efectivo, modificando las cargas o modificando la intensidad o los descansos, ¿bien? Bueno, tomar alguno de los aspectos, alguna de las variables de estudio para poder intervenir e interferir. Entonces, eso sería cuasi experimental. Y experimental es cuando yo directamente manipulo todas las variables, ¿sí? Bueno, quiero encontrar el mejor método de entrenamiento para tal cosa. Y bueno, y voy probando, esto es literal representativo, es decir, vieron cuando pensamos en investigación que se representa visualmente con un laboratorio, ¿no? Y esto de ir probando distintos químicos, estas combinaciones de químicos, a ver cómo es que qué llego a crear de nuevo. Lo mismo. Lo mismo nosotros en investigación, específicamente lo que es entrenamiento, ¿no? Entonces, ahí también tienen que, fíjense, si es experimental, no es cuasi y no es experimental. Recuerden, acá no pueden ir dos. ¿Bien? Según el tipo de inferencia. Bueno, esto es más complejo, también lo van a ver más en la segunda, pero bueno, para que tengan una idea. En realidad, más que la inferencia, es según el tipo de pensamiento, las formas de que se procesa la información. Está el hipotético deductivo, que es o sea, en realidad es el mismo hipotético porque parte de una hipótesis y que está asociado directamente con el método, el diseño metodológico cuantitativo. Y el inductivo que está relacionado directamente con el cualitativo, que determina las formas de procesar la información del investigador. ¿Bien? Por ejemplo, el hipotético deductivo que parte de una premisa, o sea, parte de premisas generales para deducir en lo particular, en la individualidad, y el inductivo es al revés, parte desde la premisa individual o desde lo individual para ir hacia lo más general y universal. ¿Sí? Eh, bien, pero no se preocupen, lo seguirán viendo con mayor profundidad, pero es para que tengan una noción de qué se trata. No hace falta que, eso no hace falta que lo tomen para clasificar. Bien. Otro criterio sumamente importante es según el periodo temporal en el que se realiza, o sea, el tiempo en el que se realiza. Por ejemplo, tengo dos formas, que es una u otra, no pueden ser ambas, longitudinal o transversal. Lo que ustedes van a hacer es transversal porque vamos a tomar la muestra, vamos a recolectar datos en un momento determinado, supónganse en el segundo cuatrimestre del año 2023. Ahora, ¿cuándo sería longitudinal? Que no es simplemente porque yo quiera o porque tenga ganas, sino porque realmente el problema me lleva a que yo tome ese tipo de muestra. Por ejemplo, quiero investigar cómo impacta la formación en el profesorado en educación física en las matrices de aprendizaje o en las estructuras de pensamiento de los alumnos. Entonces, voy a elaborar un test, supóngase, y lo voy a aplicar en primer año. Ahora,
esa misma gente, o sea, esa misma muestra que yo les tomé en mi primer año, les vuelvo a tomar a las mismas personas con el mismo test al finalizar la carrera. ¿Bien? Y ahí contrasto los datos, comparo para ver cómo es que se vio afectada la formación universitaria en las estructuras de pensamiento de esas personas. Fíjense que, no, que es importante. Bueno, fíjense que está la bibliografía, le dije que Hernández Sampieri es como lo más, ¿no? Como lo más utilizado, por así decirlo. Bueno, esas son algunas, pero hay muchas, muchas clasificaciones de investigaciones según muchos otros criterios, pero por lo menos estas son las que tengan básicas. Entonces, repito, ustedes tienen diseño metodológico. Entonces, el primer punto del diseño metodológico es el tipo de investigación. Y ahí pondrán, el tipo de investigación de nuestro proyecto es tal porque bla, 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 bla. Por otro lado, también es de corte cuantitativo, metodológico, porque se buscará bla, 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 ¿bien? Y así van fundamentando y van construyendo un relato coherente y lógico entre lo que quieren investigar y el cómo lo quieren investigar, ¿sí? Para alcanzar los resultados que desean. Que desean, me refiero no a que salga tal resultado, sino a obtener los resultados, ¿sí? Porque si ustedes ya van con la premisa o la cabeza formateada para decir, bueno, yo estoy segura que voy a encontrar esto, eso está demostrando la, digamos, que yo con mi postura voy a llevar el sesgo del científico, o el sesgo en investigación, no sé si lo habrán escuchado, pero esto es el sesgo. Yo tengo que liberarme y correrme de ese sesgo que todos tenemos, porque es lo personal, la mirada personal frente a eso. Bien. Bueno, ahí están longitudinal y transversal.